Y mi recomendado de esta semana es la colección El Solar. Y como quiero que ustedes estén muy enterados de todo lo que es y conlleva esta colección, pues tengo una invitada muy especial. Ella se llama Joana Vélez y hace parte precisamente del Centro Virtual Isaacs y nos va a contar sobre esta colección. Bienvenida. Bueno, Melissa, la colección se pensó acá en la Escuela de Estudios Literarios como un homenaje al cuento colombiano de aquí, pues de la universidad también. Pasando por Tomás Carrasquilla, Gabriel García Márquez, sabemos que no es muy corta la producción que tiene todo nuestro país en cuanto a cuento. Entonces la escuela pensó hacer un homenaje y entonces hizo lo que es la colección El Solar. ¿Por qué El Solar? Porque es como una retribución al lugar que para los poetas fue el lugar donde conocieron pues, sus primeros acercamientos a lo sentimental de las narraciones y sus primeras, como sus primeras narraciones y todo eso. Bueno, cuéntanos qué podemos encontrar en la colección, aparte de lo que nos vienes comentando, ¿cuáles son esos otros autores que se pueden disfrutar ahí? Bueno, en la colección del Solar encontramos 3 generaciones de escritores. La primera es como la más conocida en ella y ahí podemos encontrar autores pues, más, que tienen un recorrido más grande, como por ejemplo Marco Tulio Aguilera Garramuño, Alejandra Jaramillo, Alfredo Banín. Una segunda generación que es más como los profesores universitarios, por ejemplo ahí está Óscar Osorio, Alejandro López, que ya tienen un recorrido también en la cuentística del país. Y la última generación donde podemos encontrar escritores como Rodolfo Villa, ganador del concurso de cuento colombiano, y Ángela María, que también es profesora de acá de la Universidad del Valle, pero también se ha hecho reconocer por su obra cuentística en los últimos años. Bueno, y finalmente, algo muy importante, pues, ¿cómo acceder todas las personas que nos están viendo a la colección El Solar? Bueno, hay 2 formas de acceder a la colección. En físico, los libros físicos los pueden encontrar en el programa editorial de la Universidad del Valle, allí pueden comprarlos y hacerse a ellos. Y la segunda forma es virtualmente en el Centro Virtual Isaacs, cbiunivalle.edu.co, en la sección literatura. Hay una sección destinada a las colecciones de acá de la universidad bajo el nombre Colección El Solar. Allí encuentran todos los libros, las carátulas, las presentaciones, las reseñas y aparte pueden acceder también a todo el libro en PDF. Como lo pueden ver acá en pantalla, pueden mirar cada uno de los títulos y aquí les carga la reseña del libro, una reseña biográfica del autor y el libro en PDF para que lo puedan descargar. Bueno, ahí está el recomendado de esta semana aquí en Mundo Universitario para que disfruten de la literatura. Le fue entregado el premio Fernando Rosas a toda una vida dedicada a la neurociencia al biólogo Hernán Pimienta Jiménez, vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y además director del grupo de investigación del Centro de Estudios Cerebrales. Hablamos con él y esto fue lo que nos contó. Para mí, digamos, es importante haberlo recibido, sobre todo de un ente externo a la universidad, porque, bueno, es un reconocimiento a mí que se hace en persona, pero reitero, Diana, que es para el grupo, es para tantas personas que junto conmigo, incluido profesores míos que ya no están, estudiantes muy nuevos que tenemos, digamos, han contribuido a formar una línea de pensamiento en el sistema nervioso en Colombia. Nuestro grupo de la Universidad del Valle es reconocido, es fuente de consulta, entonces significa mucho para mí, digamos, en lo personal, pero más que todo como un agradecimiento de una universidad como la del Valle, que nos ha dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta, siempre. Nos permitió trabajar, formar gente. Hemos tenido alrededor de 23 estudiantes de maestría y 6 estudiantes de doctorado de nuestro grupo, que es una cifra aparentemente pequeña, pero para estudios del sistema nervioso hasta el presente es de los grupos, yo creo que podría decir que el que más personas ha formado en neurociencias en Colombia. El Centro de Estudios Cerebrales es un grupo que se inició hace muchos años, más de 30. Realmente la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle tiene una muy buena tradición en estudios sobre el sistema nervioso. Tenemos todas las especializaciones
relacionadas con el cerebro, neurología, psiquiatría, bueno, en ciencias distintas a la salud, digamos como psicología, también se estudia mucho el cerebro. Y nuestra facultad desde hace muchos años vio importante generar un grupo alrededor del estudio del cerebro, que es de las estructuras más complejas y que ofrece mucho más campo de investigación de altísimo impacto en todas las disciplinas, no solo para la enfermedad del sistema nervioso, que son las enfermedades, digamos, neurológicas o las enfermedades mentales, etcétera, sino que aporta información útil para la sociedad, para la educación, para la formación. Es decir, es un campo con una amplia función transversal en el campo de las ciencias. Entonces es un grupo multidisciplinario que se originó creciendo alrededor de la medicina, del sistema nervioso. El grupo inicialmente se formó con el aporte del doctor Emilio Aljure, que todos lo conocemos, el doctor Jorge Cruz, el doctor Arcesio Zúñiga. El grupo fue creciendo y tiene una dinámica como es el sistema nervioso. Es decir, hay momentos en que hay muchas más personas que en otros, pero en promedio siempre somos alrededor de 15 personas, entre estudiantes de maestría, de pregrado y profesores investigadores. Ha sido como un núcleo de formación de gente que a su vez está haciendo investigación en otros lares, digamos. Lo principal en el campo de investigaciones que se ha hecho en el grupo es establecer una relación muy estrecha entre conectividad de la corteza cerebral y función. Es decir, las células nerviosas son células cuyo principal papel es comunicarse. Si sabemos cómo se comunican desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista funcional, podemos aproximarnos a entender procesos funcionales como las emociones, la memoria, o qué pasaría cuando tales circuitos, porque el sistema nervioso es un sistema interconectado ampliamente, del cual emergen todas las funciones complejas que conocemos. ¿Qué pasaría si se daña un sector? Se puede predecir si usted tiene muy claro cuál es la conectividad, ¿sí? ¿Qué sitio se conecta con otro? Esta parte del cerebro, por ejemplo, aporta ingredientes emocionales. Esta parte aporta ingredientes racionales. Entonces, esa mezcla razón-emoción que nos acompaña siempre en todos los actos se debe a que existen circuitos de diálogo permanente entre las neuronas. Entonces, nosotros estudiamos esos circuitos y ese es, digamos que sería el principal aporte. Desde el punto de vista a nosotros nos interesa la citoarquitectura, es sumar célula por cito más arquitectura. Cómo se organizan las células en el espacio, porque de la manera como están organizadas en el espacio, cómo se construyen como un edificio, digamos, de esa misma manera garantizan la conectividad. Las neuronas tienen que conservar una arquitectura ordenada. Si esa arquitectura se daña por un proceso isquémico, un proceso traumático, se altera la arquitectura. Al alterarse la arquitectura, la conectividad no es posible. Y al no ser posible lo esperado, se van a perder funciones. Entonces nosotros estudiamos en la base de la conectividad lo que puede ocurrir si ocurren X o Y lesiones. Y eso nos ayudaría también a advertir cómo prevenirlas. Hay algo muy importante que a mí me gustaría que quedara como idea para quienes nos ven. La investigación no es un hecho esporádico, no es de momentos ni de emociones. La emoción es el punto de partida, ¿sí? Pero lo importante en la investigación es la continuidad, la persistencia, el fracasar mucho. Del fracaso se aprende muchísimo. Y la otra cosa es siempre pensar que quien está al frente de uno, así sea un estudiante muy avanzado, o sea un gran científico internacional, o sea una persona muy novata, quizá tiene información o nos va a hacer preguntas que quizá no podemos responder y nos van a orientar en la investigación. Entonces yo diría que el éxito de una investigación es continuidad e interacción. En realidad eso es lo que el cerebro nuestro es.
nuestro cerebro es tan importante, el cerebro del ser humano, porque, digamos, es un sistema de interacciones. Y cuando hay interacciones, la suma de interacciones genera múltiples posibilidades. Entonces yo recomendaría siempre a alguien que empezara en este campo que no tuviera miedo a la continuidad, al fracaso y sobre todo a la interacción. La ciencia tiene que hacerse bien en Cali o en Harvard. O sea, la ciencia tiene la ventaja que es válida en todo el mundo. Entonces se puede tener verdad, o sea, información válida desde cualquier escenario siempre que haya rigor, seriedad, continuidad, etc. ¿De acuerdo? Eso me gustaría dejarlo como mensaje. Vamos a un pequeño corte, pero no se muevan porque seguimos con mucha más información aquí en Mundo Universitario.